Para finalizar los mieloproliferativos crónicos, vamos a hablar de la única entidad que lleva el nombre de leucemia, la leucemia mieloide crónica. Esa entidad, ya advertimos antes, que tiene la curiosidad de que es capaz de presentar células inmaduras en sangre includoblastos. Por eso el hemograma de esta entidad tiene una leucocitosis llamativa de neutrófilos, pero también con formas inmaduras y fibroblastos en sangre. Si añadimos la información que antes comentamos de que todos los mieloproliferativos crónicos pueden tener trombocitosis, aquí podría haber trombocitosis. Y respecto a las series rojas, variable en el sentido de que en fases iniciales no se altera, pero con la evolución del proceso puede haber anemia. Visto el hemograma característico de la enfermedad, habría que recordar también a su vez que es una enfermedad que evoluciona de forma natural a la leucemia aguda o va pasando por fases. Desde la fase inicial, que llamamos crónica, hasta la fase final, que es la fase blástica, donde se alcanzan criterios diagnósticos de leucemia aguda, se puede pasar por una etapa intermedia denominada acelerada, en donde se va perdiendo maduración celular. La verdaderamente importante de cara al examen es la fase crónica, con el programa citado, y con la existencia de esplenomegalia en el paciente. Cuando acudimos a la pregunta 64 y 65, que habla de fases diversas, podemos entender en la pregunta 65 que la definición de fase blástica se basa en la existencia de un 20% de blastos en sangre o médula ósea. Respuesta 1. Parece lógico que esta fase blástica sea mieloide. Respuesta 2, puesto que la enfermedad previa de mieloides. Pero ya no sería lógica la respuesta 3. El trasplante de médula ósea no consigue un elevado porcentaje de curaciones, puesto que esta enfermedad no ha sido controlada en fases previas más fácilmente curables, más fácilmente controlables. En la fase final las posibilidades de curación ya son mínimas. Ahora bien, con lo cual ya podemos entender que la respuesta falsa a esa pregunta 64 es la número 4. ¿Un cromosoma de Filadelfia qué es? Pues es un cromosoma 22 que poseen las células patológicas, donde la translocación de material genético como el cromosoma 9 ha sido de manera poco balanceada, en el sentido de que el cromosoma 9 ha recibido menos material genético del que dio él al cromosoma 9. Y por eso, si acudís al esquema 27, veremos que el cromosoma de Filadelfia, en un símil, es un cromosoma al que le falta un trozo de una pierna. Por eso el diagnóstico será un diagnóstico de viso a través del microscopio. Lo que resulta es que aproximadamente un 5%, como cuenta ese esquema de leucemias mieloides crónicas, no tienen cromosoma de Filadelfia. Esto quiere decir que en ese caso la translocación de material genético con el cromosoma 9 no se advierte a nivel óptico, microscopio óptico, que exista ninguna diferencia con un cromosoma normal. Solo que como ha habido translocación de material genético, ha habido una fusión de genes del cromosoma 9 y del cromosoma 22. Ese gen de fusión, BCR-ABL, es el responsable directo de la enfermedad, puesto que a su vez va a dar lugar a la producción de una proteína que por su peso molecular se denomina proteína 210, que es una proteína con actividad tirosina-cinasa, responsable final de la malignización de la célula, como este esquema demuestra, puesto que es la, digamos, responsable de la proliferación excesiva de la célula y al mismo tiempo esta sustancia impide la apoptosis, la muerte celular programada. Resumiendo, el tratamiento, pregunta 67, de primera elección, tratamiento de primera línea de la leucemia mieloide crónica, es la inactivación de esta proteína por medio del mesilato imatinib. Pero hay que advertir que el mesilato imatinib no es un tratamiento curativo. El tratamiento curativo de la enfermedad será el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Por eso en la pregunta 67, la respuesta falsa va a ser la número 2. La mayoría de los pacientes consiguen una curación definitiva con dicho tratamiento.